Hola chicos, saludos guardianes y guardianas y chicas también. Estamos en directo ya en el canal de Bastion Destiny, esperando aquí el directo de Bungie. Hola chicos, saludos guardianes y guardianas y chicas también. Estamos en directo ya en el canal de Bastion Destiny, esperando aquí Bueno, perdonad que estaba probando a ver si se escuchaba bien el directo. Y parece que sí, que se escucha perfectamente. Y vamos a compartir por aquí en Twitter. Vamos a ver, vamos a poner. Estamos en directo. Tengo abierto 3 ordenadores a la vez. Así que ¡hala! A compartir. Bueno, pues voy a meter el chat. ¡Ah! ¡Hostia, que de gente! ¡Hombre! Señor Nexus, se te oye fatal. Ahora, ¿no? Vale, es que será doble. ¿Qué pasa? Hola Javi también. Está Luis y Javi aquí. Hombre Iron, ¿qué tal? Bueno, pues ya queda menos, tenemos 20 minutos. Vamos a ver cómo va el tema. Ahora en un vale. Vamos a llamar. Que me está. Vamos a llamar. ¡Hostia! ¡Qué fuerte se escucha! Hola. Hola, Pimuso. ¿Hello? Ah, yo estoy en directo, ¿eh? Vale. Oh, lo manco. Ya tengo aquí lo manco. Hombre, Kaiser, ¿qué tal? Hola Alcatraz, hola Gerard. Va, ya va entrando gente por aquí. Y vamos a ver cómo va la cosita en Twitch. ¿Has visto que proazo, Ya no dependo de la mierda del Mac para hacer los directos. Bueno, vamos quitando el móvil, que el móvil me hace... me petardea. Si escucháis un pequeño así de fondo, es el ventilador del ordenador, que está... que en cualquier momento va a salir volando. Dice Gerard que me pasé con la foto de esta semana. Joder, es que no iba a poner concurso fácil, ¿no? Algo tenía que poner un poquito de dificultad. Pero no preocuparse, que en la cuarta semana, o sea, la semana que viene, voy a publicar las fotos y voy a dar una pista más exacta de dónde está cada ubicación, por si no lo sabéis. Pero vamos, que tampoco me voy a columpiar mucho, ¿eh? No creerse ahora que... aquí vamos a estar... ahí. Vale, todavía no están los de Bungie conectados. Yo supongo que a menos cuarto, menos 10 así se pondrán. Así que bueno, a ver qué pasa. No voy a poner la cámara, Luis, porque ya me va... Primero que me va a petardear el ordenador tele. Segundo que estoy sin camiseta, ¿vale? No voy a salir ahora con las tetitas al aire. Dani, ¿qué pasa? Un saludo, hombre. Ya está aquí el señor Omago. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? Sí. Perfecto. Vale. A ver, voy a poner a Dani también aquí. A ver, Daniel, aquí. Daniel Rodríguez. Oye, a los que estáis viendo el directo, ¿cómo se escuchan las voces? ¿Se escuchan bien? Por favor. ¿Me comentáis si se escucha bien o no, por favor? Buenas. Hombre, Dani, ¿qué pasa? Buenas, Lapi. ¿Se oye bien? Sí. Voz sensual de mago, dicen por aquí. Ya empezamos. No falla. Ya empezamos. Tú, tío, en serio. Mi ordenador no quiere ponerte su parte. Uy, yo me echo con un PC prestado, medio prestado ahí. Ya se acabaron los tiempos de manqueo con el Mac. Ay, nada, tío. El puto Google Chrome, que siempre va bien y ahora petardea. Ay, su puta madre. Ay, Dios mío, por Dios. Venga, quiero enchufarlo. Hola, Bere. Bueno, cuando termine el directo, en teoría, todo el mundo al estandarte de hierro, ¿eh? En teoría, digo. ¿Cuánta fe tiene este hombre? Oh, Dios mío. ¿Tú te crees, tío, que el puto YouTube pete? ¿Tú te crees? Esto es flipante. Cerrar el YouTube. Yo me he metido en un tutorial de un pavo, tío.
de cómo tenía configurado el OBS, lo configuro igual que él. Y me va de puta madre, tío. Pues el mantenimiento está ya, Diego. Creo que dura hasta las 7. Hasta las 7, ¿no? El mantenimiento, 7, 7 y pico. Ponía que no había hora. Ah, No sabían. No sabían ni ellos. Esto porque... De hecho, ponía palabras textuales cuando nosotros informemos. Cuando salga de... A esa hora. Cuando termine el directo, vamos, prácticamente. No sé yo. Que lo miren. A ver si puedo poner ya el directo de una vez. Bueno, mientras que Omago se pelea aquí, sabéis que ya mañana estrenamos el teaser a las 5 de la tarde, ya está programado. Ahí tenéis el hashtag Guardian Down por si queréis hacer alguna preguntita en Twitter o cualquier historia. Y esas cosas. Yo ya lo he visto. Ya lo ha visto Omago. Omago, ¿tú sabes que hay 10 visualizaciones sospechosas del teaser? ¿10? 10. 10, tío. No, es que no había entrado ninguno. 10. Miedo me da. Miedo me da. Mira, por aquí dicen Omago guapo. Sí. Como me quieren, A ver, venga, esto ya está. ¿Me vas a dejar poner el directo ya de una vez, señor? Tengo que hacerlo con el Microsoft, con el Explorer, Ojo, estoy con el Explorer ahora mismo. Uf. Estoy muy loco. Al límite, viviendo al límite. Bueno, con el Explorer, con el Microsoft Edge ya estoy en directo. Creo que estoy en directo, vamos. Falta verlos. A ver en la página de visualización. No me lo creo hasta que no lo vea. Habéis visto dos directos en uno, Bueno, 2x2. Tenemos un 2x2. Vale, venga. Ahora sí que estoy en directo yo. Venga, vamos. Hola, Kioros. Muchas gracias. Pues eso, mañana a las 5 de la tarde estad atento al canal de Bastion Destiny, que estrenamos el famoso teaser y saldréis de dudas de qué va la historia. Yo espero que os guste, que le deis mucho apoyo, mucho like y compartir. Y si ese pedazo de vídeo llega a 150 likes, fliparemos. ¿Solo 150? 150. No hay ningún vídeo. Es barato. Hombre, es que no hay ningún vídeo en el canal que llegue a los 100 likes de momento. O sea que... Vale. Vaya tela. Mi directo ya está en marcha. Es porno el teaser, dice. Sí, pues mira, 2 directos, Nightmare, porque así... a 2 bandas. A ver. Vale, esto está... Tío, me metí esta mañana en la Store de Estados Unidos, tío, por si el tema del Rise of Iron para Play estaba para descarga. Que va, es con la reserva, tío. Sí, es con la reserva. Yo también ando desesperado. Encima ahora le ha metido la cosa esa que se mueve y tal. Buenas, Dani, Paras. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Un pie delante y otro detrás. Ay, qué malo es, por Dios. Vale. Dice... Mira lo que dicen por aquí. Dice, el Soki no ha hecho directo. Hombre, ¿cómo va a hacer directo? Está allí. Buenas, Reidan. Está allí. Pepe Esteban. Está allí, un jugador de Call of Duty en un directo de Destiny. Ya, es lo que hay. Es lo que toca. Ya sabes. No, Iron, el tema lo dan el mismo día 20. Lo desbloquean. El mismo día 20 lo desbloquean. Así Cosa que yo no lo comprendo muy bien por qué han hecho eso. Si se supone que deberían vender el mismo producto, ¿no? Ya. Pero bueno, ¿y el pavo ese que lo tenía? ¿Cómo es que lo tiene? Activado. ¿El qué? ¿Lo del tema? Es que hay gente que se le descargó con la reserva. Y a mí no. Y a mí tampoco. Pero depende. Pero o sea, hay está en gente España. que hizo la reserva en la historia americana. O sea, yo cuando pregunté a los del clan y eso, me dijeron que el que lo tenía me dijo que se lo bajó de la historia americana. Que lo reservó allí, de hecho. Por eso... Pues vaya tela, ¿no, tío? Ojo, A mí me fastidia bastante. Nada, pero ya no lo pondrán a nosotros, a ver, no fastidies. La reserva es la misma para todos.
YouTube no responde bien. Ya te está dando Tú. problema, tío. No, es que ¿sabes lo que me está dando problemas? El chat, tío. Me está petardeando el chat. Oh, Yo lo tengo por Chrome, tío. Yo es que el Chrome, ya digo, 2 veces que lo he puesto, 2 veces que me ha petado. Bueno, Lo que pasa que hoy me ha pedido que instale algo no sé. para el tema Pero... de... Pero... Oye, se ve el directo, tío, me sale en rojo. Es que ¿en, yo... en rojo? Rojo siempre es malo, ¿eh? eh, Sí. No, ¿Ves? a mí me sale normal, ¿eh? A mí se me ¡Ojo! escucha ¡Hola, flojo, Track! ojo. ¡Track! Que se te escucha A los flojo. magos se lo escucha flojo. Vaya A mí tela. se me escucha flojo. No, puede ser, porque como en mi audio va por el streaming directamente, voy a subirlo ahí a tope. Oye, ¿vosotros cómo escucháis aquí al amigo mago? Y a Dani, No, yo me bien, ¿no? escucho bien. No, yo lo he puesto fuerte, vamos. Ahora pondré el volumen del directo, lo pondré flojito, pero las voces... Es que, tío, le metí una pata al Mac ahora y lo tiraba por la ventana. Que verdad, tío. He tenido que coger un PC, un Toshiba, tío, que tenía mi mujer, que lo he arreglado con las mismas características, tío. La única diferencia es que este tiene una tarjeta Nvidia y me va de puta madre, tío. El OBS, bueno, el OBS es brutal en Windows, tío. El OBS, buah. No tiene nada que ver con el Mac. Ay, esto que no, que no empieza. A -5 no Se me, empezará ya la nieve a... sí. ¿Se me sigue escuchando flojo? A ver. Ay, Dios mío, mío. Ay, tengo el móvil ahí y es que ya verás tú. O Me voy a manco. leer. Te dice el track. O manco. Ya lo sabes. ¿Cómo se lo saben ya, eh? ¿Cómo se lo saben? Uy. Ojo, 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 José Farinas. Hola, Farinas, paqueado. A Omau se escucha flojo. Me cago en... Espérate un momento, voy a subir. Yo creo que lo hacen ya por... Voy a subirme el volumen del micro. Es que no quería ponerme el micro, el otro que petardea, por... ¿No tienes la bolita? Hola, sí, tengo la Ah. bolita, tengo la bolita. Niveles está al 100%, no me fastidies. No me gusta nada ese círculo rojo en el estado de la emisión, tío. Antes estaba en verde, ahora se ha puesto en rojo. Hola, hola. Sí que se me escucha. Venga, enamóranos a todos. Mago. Hola, hola Artax. A ver... Saludo a Miguel, Loto, 15. Por el culo talento. A ver, A ver. a ver, a ver... No entiendo por qué hoy se escucha tan flojo. O sea, siempre se escucha... Ay, claro. Tengo bajado el volumen 10 decibelios. Ahora mejor, ¿no? Dice Artax, ¿qué pasa, cracks? Muy bien. Muy bien, Artax. Ese grande el Altax. Ahora se me escucha bien, ¿no? Ahora sí que os vais a quejar. Uf, que tiene que bajar. Buenas, Santineles. A ti te tiene que bajar el volumen, tío. Me estoy petardeando la vea. Ya lo bajo, ya lo bajo. Si es que lo he desbloqueado. Es que tiene un botoncito detrás para bajarle el volumen. Y es lo que utilizo para grabar. Si tú Y no me acuerdo. supieras la pelea que tenían hace 10 minutos en el chat de Twitch de Bungie, que si en Scorpion se va a ver mejor que en la PS4 Neo, tío, y que si en PS4 Neo se va a ver mejor que en Scorpion, tío, están los... Wow. Vaya tela. O mago, sácate el garbanzo de la boca, te dice, tío. ¿Qué dices? El galán. El galán. Sácate el garbanzo de la boca. Qué cabrón que es, tío. Ay, Dios mío. Vale, The Last Player, un saludo. Venga, a ver cuándo empieza esto ya, leñe. Hasta aquí soy un manco, Jordi. Vaya tela. Vaya tela. A ti te voy a dar yo en Osiris cuando te pille. A ver, vamos a actualizar esta mierda. Uf, ya te están de mantenimiento hasta en el directo. Sí, pues ahí en la Gamescom no se pueden quejar, que tienen conexión chetada. Aunque sale todo el mundo chupando toda la conexión, pero bueno. Conexión Merkel, ¿no? Tienen. Se rumorea que mapas por votación en PvP como en COD. Pues yo sinceramente espero que sean partidas privadas, porque si no... Mejor que votación, tío.
Votación va a estar todos los francos siempre votando el mismo mapa. Gracias, Bere. Bere, guapo. Joder, el Bere está en dos lados, tío. Hola, Norman. Hola, Chidi. Hola, Miguel. Qué bueno. Bueno, no pasa nada. Alguien soltó en Reddit lo de las partidas privadas, ¿eh? Sí, pero bueno, eso desde el día que dijeron es algo muy esperado por la comunidad y que todo el mundo acogerá. Ya todo el mundo estaba ahí en plan partidas privadas. Y luego no serán partidas privadas, pero bueno. Caída, Bueno. caída de balas los francotiradores. ¿Vosotros creéis en serio que no la van a meter las partidas privadas? Sí, Yo creo a lo que mejor la ¿Van a hacer un tener los intento. huevazos? Van a hacer un intento. Yo creo que van a hacer un intento. A ver, esto lo puedo minimizar. No sé, es que ya es lo que les falta, o sea, como te engañen, nos engañen con lo de las votaciones, me parecería una bajeza por su parte, ¿no? Yo prefiero las privadas, tío, antes que las votaciones, ¿eh? Sí, sí. Yo las prefiero 1000 veces. Ahora, como ponga partida privada, prepárate a la gente metiéndose unos con otros en Twitter, ¿eh? Con las suites. Ah, bueno. Buah, los piques. Sí, Los piques sí, van a eso ser ya lo sabes mortales. prácticamente. Pues lo vas a ver multiplicado por 10. Si ya se pican de por sí con los Switch, imagínate. Imagínate en partidas privadas, ¿sabes? Hacemos switch Bastión contra PSYDART, ¿no? Ahí, ahí. Mira qué hace el gato. Gato, ven para acá. Saluda. Miau, Gato no dice nada. miau. Sí, pero bueno. Lápiz se te escucha lejos. Espera, voy a subir un poco el ¿Y volumen. ahora? No, es que he bajado un poco el volumen Ah, del vale, Skype. vale. No, Porque yo... estoy buscando ahí el equilibrio. Buf, yo te tengo partiéndome el... Yo os tengo por los dos partiéndome el tímpano. Pero porque lo tengo yo alto para que no se pise con el... Con el Sí, directo. sí. Ay. Yo he tenido que cerrar la ventana, tío, porque es que es eso, tío. Meto un ruidame. Pues yo la tenía abierta y he tenido que cerrar porque se han puesto a entrenar. Tengo un campo de fútbol aquí al lado. Y se han puesto a entrenar y empiezan a chillar y no sé qué. El Raúl dice que vais a pillar, como hagamos un 3x3. Ay. Yo prefiero buenos servidores a mierdas de partidas privadas. Eso sería otra vez. Hombre, ya sería un detalle que este estandarte de hierro no petaron los servidores y no estuviéramos 3-4 horas sin jugar. Pero bueno, eso ya... Cuidado con eso que están haciendo un mantenimiento. Y ya sabes lo que significa. Ya, cuando nos Algo tocan algo, se va a romper. mañana no funciona algo. Mañana algo no va a ir. Nah, pero ¿sabes lo que yo creo? Que este mantenimiento es para que la gente se ponga a ver el directo. Sí, Es un mantenimiento excusa. exactamente. En plan, bueno, dura 10 minutos en mantenimiento, pero ya que estamos, ¿Y quédate qué? toda la tarde. Lo mismo un mantenimiento en el que no hagan nada, se cargan todo. Esta gente. Ya, bueno, ya lo sabes tú cómo son. ¿Qué te voy a contar yo que no sepas? Ya ves. 2 minuticos, pues dicen por aquí. 2 minuticos, 1 minutico. A ver si ya sale. Esto. Joder, macho. ¿Eso Ya me qué salen ¿Eso qué ha las sido? notificaciones. Ah, Las vale. notificaciones del WhatsApp. No, es que Voy a quitar WhatsApp. me he levantado un momentito para cerrar la puerta, tío. Porque estoy solo en casa, pero como entran los niños, parece que entra el poblado de Asteri. Sí, sí, he puesto ahí un cartelito en la puerta de no molestar, gracias. Yo solo espero que no ganemos ninguna medalla en los Juegos Olímpicos. Porque si no, me van a venir a tocar los huevos. ¿Qué vamos a ganar, hombre? ¿Cuánto dura el mantenimiento? Pues hasta que le salga de los pebrots, por Bueno, decirlo así. aquí ya hay algo raro, que ya son casi son las 7 de la tarde y no ha empezado esto todavía. Y no tenemos ni cuenta atrás. Es un poco rarete. Yo voy actualizando a ver cuánto... No, cuánto sale. yo acabo de actualizar y no sabe nada. Esto es el Ditch que se lo han llevado de cervecita allí a Colonia. Oye, ni se han enterado del canal. Ah, mira, que ¡Oh! ha puesto que son para adultos. A empezar a ver. ¡Hostia! ¡Vámonos que nos vamos! ¡Vámonos que nos vamos, señores! Que esto empieza... Esto empieza ya. Vale, ahora se pone a carga, tío. La madre que lo parió. Vale.
Venga, no me Sí, no, falles. pero ya están en directo, ¿eh? Han puesto, no ves, se va saliendo ahí. Bueno, como siempre va petardeando, se les petardean tanto los directos a esta gente, más que a mí, yo creo. Bueno, ¡Ey! ¿Cómo que? Que se ve la llamada de Skype. Fuera. ¡Ey! ¡Fuera! Ahí. Venga, que vamos, ¿eh? Voy a subir el A volumen. ver. A ver qué Ya dice. está, ya. Bueno, ahora 5 minutazos. Sí, 10 minutos. Venga, hasta luego. 10 minutos. ¿será posible? A ver, mí no Omago, me sale nada. para no spoilearte, ¿qué segundo sale en pantalla? 9:50. 9:49, 48. Ah, pues yo voy por 40. Me cago en. A actualizar, a actualizar. Te voy a spoilear. Joder, por 40. Yo acabo de empezar la cuenta atrás. Tío, no me lo creo. No me lo creo, tío. ¿Qué llevo? ¿Cuánto llevo de retardo? No sé. Tu puta madre. Por aquí 10 minutos. Bueno, vamos contando. Oye, se escucha muy fuerte. 9:20. ¿Se escucha muy fuerte la música de Destiny? A los que estáis viendo el directo. ¿Le bajo un poquito el volumen a la música o está bien? Dice uno, nos vamos a cenar, que nos da tiempo. Mierda, yo debería levantarme por una botellita de agua. Pero no me atrevo a moverme. Ay. Venga ya, llevo como 30 segundos de retardo o más. Yo voy Ya. por el 8:50 ahora. Y ahora, ¿se 8:50. escucha la música de fondo? ¿Eh? Vale, 8:37. Yo llevo 8:30. Así que os voy a meter, Me conformaré con esto. voy a meter spoilers. Voy a meter 8:30 voy yo, 8:30 voy yo ahora. spoilers, voy a meter a saco. A mí me ha pegado un petardeo raro esto. Venga, ahora dicen que está muy alta la música. Bueno, espérate, yo creo que sí. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Más no puedo subirlo porque está al 100%. O sea que este es el volumen que hay, ¿eh? Creo que es que lo tengo subido al máximo. Dice... ¿Qué es esto, tío? Se la Ah, el tercero que está es Dani, Killer PSYDART. Sí, soy Killer. O Dani, como prefieras. Oh, Dani. Esto se escucha muy fuerte, coño. Me baja la música de... Uf, ya va subiendo la tensión. Lo vamos a bajar un poquito. Sí, pues por lo que he oído van a cambiar la musiquita otra vez. Ay, mira, han puesto una cosa nueva ahí a la derecha. Esa flecha azul no estaba antes. No, ya se va. Nada. Y se fue. Y voló. Y yo volé. Pues bien, estoy bien. Ay. Tú sabes, tío, Dime, Dani. tú sabes lo que me dijo el otro día, tío. No te voy a decir quién, pero alguien de mi familia, porque me le comenté el tema de... Bueno, Antuneto. De que subía vídeos y eso de Destiny. Y le enseñé Destiny y dice, bueno, oye, el símbolo del juego no parece unos calzoncillos. Bueno, Digo, unos calzoncillos. es el Tengo farda... yo el llavero, mi novia me está diciendo que qué coño hago con un pene en las llaves. Está todo el día. Retweet. Uy, Ay, Dios mío. por ahí pasa una moto, ¿no? Cuánto maldito hype, tío. Hijos de puta. Es que, ¿visteis la armadura del titán? Sí. ¿Visteis la armadura? Por favor. A Qué mí, preciosidad. sinceramente, ya me parece demasiado barroco todo, ¿eh? Ya se están pasando de tal. Y me da No, que eso va a tío. ser de pago. Está guay, tío, no las armaduras. No, esa es exclusiva de Play, ¿no? No, esa es la de los señores del hierro, creo yo. Espérate, a ver si la puedo buscar. Es que creo que... Pero las que han salido eran, o sea, las que me encantan las armaduras que están sacando, sobre todo las que tienen temática militar, vamos, medieval, pero Pues yo... eso ya me parecía como adornos, Pues yo para variar la del cazador no me gusta, tío. ¿no? Me gusta la de Osiris, la del gato. Pero la del estandarte no, tío. Me gusta más A la mí sí. del titán De con hecho, el tengo reflejo, muchas sí. ganas.
La altita es muy tocha, tío. Así tipo medieval me encanta, ¿eh? Sí, eso sí. Vamos, yo la armadura que llevo ahora es la del Buenas. estandarte, ¿eh? Buenas, Ari. Hello. Hombre, Ari. Hola, Ari. Aunque no te vea lo que ponga, pero hola. Sí. Exclusivas de Play. Solo tenemos la nave, que es la recompensa de la quest esa también que es exclusiva. Y el mapa de PvP. ¡Ey, ey! Ahí está el ditch. Pruebas de sonido. Resting of Rise of Iron. Countdown. This is a sound check. We're going to make sure that you can hear us clearly. Adjust your own audio levels at this time so that with our laughing and shouting we don't blow out your eardrums. You need those to play video No games. tenemos dinero para I am here TeamSpeak, tío. with Lars Somos Bakken, pobres. Howdy. Steve Cotton. What's up? They're on the hot seats. I'll be hosting. We can't wait for you to see what we have in store for you. The stream No will pueden begin esperar, in pero 4 5 minutes. minutos sí que pueden hacernos esperar, hijos de puta. 4 minutes and 20 seconds. Ahora dice, la sorpresa es el editor de shader. Hello, Dani. Dime. Ay, coño, llevo 10 minutos intentando entrar por el móvil y no puedo. Bueno, a lo tonto, media hora ya llevamos esperando, ¿eh? Casi. Sí, no. Y seguiremos así. Joder, tengo que volver a clase en unos 5 minutos. Que se apuren a mostrar las partidas privadas. ¿La clase está ahora, tío? Joder. Sí, porque deben de ser latinos. Claro, sí. No, yo lo sé por Random, Allí- que está en clase. Exacto, por eso mismo. Buenas, Daniel. Hombre, y la verdad es que Ditch se ha dejado, ¿eh? Ahora se ha dejado la barbita esa hipster, se ha adelgazado y todo. Yo creo que ya no le dan de comer ahí en Bungie, ¿eh? Hola, Bea. ¿Dónde está el wow? No lo veo. Maldito, estará jugando. Bad Aquí. girl. Bad girl. Dicen que mañana llueve. Mañana lloverá. Ya verás tú lo que va a llover mañana. Tela. ¡Va a llover humo! Ay, sí, que pongan ya partidas privadas porque estoy cansado de buscarme a la gente en la órbita, ¿eh? Mañana va a ser el Día Internacional del Clickbait. De Colombia. Mira, de Colombia, ¿ves? Mediodía. Mm. Si es que es eso. Hola, Mr. Spartan. Madre mía. Ay. Había perdido 3 kilos hoy, por lo menos, en el directo. Uy. Ahora. Dime, Dani. Uy, he vuelto a quitar la pantalla completa. Qué bueno soy. O mágico. Oh, mágico. Captain WoW. Sergio Nieto, todos somos WoW, puto Max, tío. Hombre, el wow. Ya está ahí. Ya es Anda. Digo, si tenéis problemas para ver el directo de PSYDART, os podéis pasar por el de Bastion Destiny también. Sí, hombre. El de Sidar va muy bien. Que desde que tengo conexión chetada ya, ningún problema. Antes fallaba la conexión, ahora ya ni eso. Ahora solo fallamos nosotros, ¿verdad? Un poco. Venga. Va como un poco lagueado, ¿no? La cuenta atrás. O la veo yo así. O sea, se ve ahí el temporizador un poco... Como que va Ventorro. brillando y tal. Valentorro. ¿Cómo va a desaparecer Osiris? Hombre, no. O mago lagao, dicen, por aquí. Dios. Aquí te están poniendo fino, ¿eh? Ya. Se han juntado todos mis haters. Ahí, Venga. los 4 dislikes están ahí. Los 4 siempre, ¿verdad? Venga, Sí, coño. sí, el 4. Portarse bien que me va a hacer traductor. Qué cabrones soy. Bueno, va. 45 segundicos. Sabéis que lo primero va a ser un tráiler, ¿no? Vamos a babear durante 1 minuto y medio de un tráiler que se van a sacar todo. Ay. Hola, Erita.
Esto seguro que termina seguro que no terminó el directo y han subido algún vídeo. ¿Cómo conseguir el tema dinámico para PlayStation 4? Con unos engramas excepcionales. Ahora dice, la noticia es que vamos a quitar el 3 monedas. Pues no me sentaría mal, la verdad. No, cállate, que a mí esto no me estás... Dale, dale, venga, que nos vamos. Que nos vamos. Allá vamos. Uf. Oh, bitch. ¿Esto qué es? Oh, trailer. ¿Eh? Uf. Cosas nuevas. ¿Eh? ¿Eh? Oye, ¿Eh? 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 Silencio, silencio. Ajá, Buen qué chichi. bonita. Bueno, Qué bonito. Qué bonito. Esto no es un trailer, esto es... Ah, ahora. Ahí vamos. Habemos silencio, ¿eh? Rise of Iron has everything you'd expect from a new Destiny expansion. We got a whole new suite of brand new weapons. We have multiplayer with 3 new maps, got a new mode called Supremacy, got private matchmaking. We need a raid. ¡Partida privada! Rise of Iron. ¡Vale! ¡Partida privada! ¡Vámonos que nos There's vamos! a story campaign with characters and cinematics, new public events, new patrols, and new secrets to uncover. ¡Oh, qué armadura! Rise of Iron is about looking at this story that's existed in the Destiny universe. This character, Lord Saladin. I am the lone sentry. Las cinemáticas My parecen más watch chulas ahora, is ¿eh? eternal. It's this journey to understand the past, what happened to these great heroes. The ¿Qué Iron dice? Ones are Ahora en gone, cinemáticas. but our fight is far from ¿Qué Los dice? señores del The hierro process, you're luchando, saving tío. humanity, you're becoming an Iron Lord Demasiado. yourself, you're getting Es to wield a demasiado giant axe. Mira, mira el titán, Oh. tío, por Dios. Me voy a cambiar el titán. Idea of playing through a Eh, blizzard Ey. es que es la calefacción andante. and you're gonna see that in Fellwinter Peak. Fellwinter Peak is very interesting because we've never Sepix had Prime the player está en fighting through a Fellwinter social Peak. space before. And you walk in there for the first time and the fire's lit and it's just casting Uf, glow qué armadura, on tío. these 8 heroes. You've been holding their weapons guapísima. for 2 years. When we can take those elements of Destiny and put them all together into one coherent moment, I think is awesome. It is Pero time to ¿cuántas finish cinemáticas what hay I aquí, por began Dios? so very long ago. Come, Guardian, help me give my friends the rest they La deserve. raid, tararay. This is the Guardian's journey with Saladin. He's sending you out into kind of a land that's been forgotten in the Cosmodrome. You're going into Earth, but it's changed. It's actually expanded. You'll see the plague lands. Parece que esa es la nueva armadura del hechicero de Osiris. We know the No devils sé, no have me he been fijado. digging Estoy into the babeando Cosmodrome aún. for years. They've been looking for something. Well, what they found is SIVA. It is a Buah, las nanotechnology tierras that can be pestíferas. used to shape things, but they're not trying to use it to build. They're trying to Es use que it mola to un destroy. montón, ¿eh? Guau, Mira qué cómo bueno, utiliza tío. Their bodies, Dios, turning themselves qué into giant guapísimo. monsters, transforming the landscape, even of the Cosmodrome, into this horrible, burning fortress world. Hell's loose in old Russia. Ay, los que rajaban hace 2 Every semanas. second we stand here, Siva's influence spreads and the Devil Splicers grow more powerful. Qué buena pinta tiene esto, tío. Keep fighting, Guardian. Oh, mira qué arma. Gana el win. Asaltos. After the campaign finishes, Direct you have Eye. patrols that really tell the story of this continued infestation in the land. And we have a new strike that shows just what the Fallen are doing with the SIVA. It's this spooky place called the Wretched Eye. Colmena. Ay, mira, el poco todo. Boss encounter. A fallen Mírale. plucked an eye out of an ogre. Se le ve- fixed se it le to ve his mejor, weapon. He's using that to sort Mira, of mira. phase you ¿Has out visto of esa your arma? control while Parece the un ojo flying de ogre just ogro. walks around trying to crush you. Qué guapo el logo, tío. Uf, qué We bueno. also have a few reprise strikes that we're bringing back for Sepix El players. Sepi Prime. Me encanta este salto, tío. Ah, pues El mira, fuego. logo, You're right. We very La consciously puerta de la set out raid, to mira, es que create mira a cómo sea. balcony. Oh, This is por arc fin. of claustrophobic El ojete. space inside the wall. Salto, para variar. Bien. Get the vistas in the La muralla, Cosmodrome, tío, it's mira lit la on muralla. fire, and there's Uf, this qué buena, tío, glowing qué buena mist that pinta. will crush your bones to dust. Míralo, 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 míralo. Parece un Transformer, tío. ¿Ves lo que te dije? This Sobre giant raíles va ese machine bicho, with a tío. Ball arm, spikes on it. Dios mío. What does it mean in a Y mira raid que te when puedes you caer, have to ¿eh? run? Mientras lo You matas, actually qué want that divertido. tension to exist. There's something really emotionally powerful about going on a journey, reaching to the top of the mountain and then crashing back down, confined once again. Ah, o sea que esa es la mitad de la raid. Fíjate.
la primera parte Ah. y luego Players tiras had a para lot of abajo fun when they played hacia el Core Vorgs on the centro de la Dreadnought, Tierra. and so we wanted to create a similar Yo type pienso of que será experience Shiva, in tío. Plaguelands, La give raid, it porque this el different enemigo, si no. theme. Mira, Mira, la forja del esto arconte, es ¿no? la La forja. forja de los Kind of feel arcontes. where you jump Archon's into the Forge. ring and the walls get closed off, and then it's just Rollo fun to start pouring corte de out. Oryx. Here they come. When you get a Ya, giant reliquias, flaming tío. axe and you Buah. just start Uf. beating the crap out of guys. Me encanta que sea con los caídos y en la tierra, tío. Me encanta. Buah. Toma, chaval. New Artifacts. Honor de... Mira, 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 el caminante. We thought, how can we increase Oh, the el ways caminante that chetao. you express the way you like to play? And what we came up with was putting different talents on the artifacts. The artifacts are these Scory, relics of Perun, the Galleon, fallen Timur, Irons. Radagast, So you'll Holder, quest to burn Silimar. one of those, and then your Atreo- last Sigue step sin salir is Free Dead. taking A that 380. artifact to the statue of the Memory of fallen Galleon. Iron Lord, fully empowering that for you to use as a ¡Ey! El mapa exclusivo de Whether it's Play era ese, evading all el the dot redondito. damage in the Crucible, or whether it's infinite sprint, or Cómo me gustan las turning armaduras, Fallen tío. onto your side. Which is really, really cool, by the way. Me The calas. artifacts that Tyra offers change every week. Mira. So there'll Mira, always be ¿has something visto el new and pecho? exciting for Uf. players following the Uf. campaign. Uf, me estoy mojando, ¿eh? New weapons and armor. Exotic. When you put snow, everyone thinks of pelts and Oh, la armadura esa del cazador. Wouldn't be a Knight's Tale without. Iron Lords, and you look at the ¿Qué rings, quieres que te sí. diga, Lapi? Iron Band, No, ahora. Bravo, Espérate, ahora se ha visto mejor. Esto está mejor, all new. Mira, oh. Wider Ya, paths La de Shiva, tío. players can pull from. And when you Ya, go ya, ¡Eh, yo quiero esa! ¡Yo quiero esa! ¡Dámela! ¡Yo quiero, tío! Thing that lets you take some Mira, of your favorite los pieces ornaments. of gear, Hey. and then you customize this one the way you want. ¡Oh! ¡Skin a la toma! ¡Skin para las armas! Iron Banner. We got ¡Oh, qué chulo! ¡Hostia, qué guapa, ¿no? like sidearms. We got all the sidearms this time around. Tío, por Dios. Pero mira qué casco. Galahorn, enough said. Madre mía. ¿Cómo se la sacan? Nada. Coming to the Por Crucible fin and Rise se of han Iron puesto is a a Private match. supremacy. Private match. Preciosa. It's a fast-paced Supremacía. 66 game mode where every kill you get, Guardian drops a crest. Sí, Picking up the crest lo gives que you decíamos, points. baja confirmada. Cada vez que cae un. It's a Cada constant vez que matamos a battle uno over cae picking un crests medallón and y making ese sure medallón that nos da un you're with punto. your team and not out of position. If you pick up an enemy Un modo crest, que you me deny the gustaba enemy those muchísimo points. en el COD. Sí, y yo lo único que jugaba. Sí, yo We have new prácticamente maps. We también. always have new Es maps. un baja There's less confirmada, exit, lots of twists Sí. and turns, lots of really good Guapísimo. close combat. Then there's Skyline, a close Los tres Ah, qué mapas. mapa más guapo, ¿no, tío? on Mars. It's a symmetrical, large map. Se parece mucho al de Mercurio. The last one Este es el de Floating Play. Garden, Este es el which is exclusivo, an si no me open equivoco. map. Parece que han cogido la misma paleta para todos, ¿no? Un poco. Son Mira, partidas private privadas. matches. Hasta 12 jugadores. If they want, play with their friends, host tournaments, have fun arcade games. They have to worry about. Mira, para hacer torneos. Oh. Mira, 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 mira. Oh, personalización, tío. ¡Oh, qué Oh. guapísimo! Joder. Qué guapo, tío. La música, la música. Sometimes when I play and I have headphones on and I'm in that world, I get little chills because it's not just the effects and the amazing graphics, it's the audio that helps Se la reinforce sacan, the journey tío, that you're la going gente. through. We really want Destiny to Mírales, feel grabando like los it's a sonidos de la natural world naturaleza. that you inhabit, like it's a world that Sí, sí, ya lo could habían exist, hecho en but doesn't el exist. 1, pero en The score el is Taken King no lo incredibly strong, hicieron. and the Qué work that máquina the audio aquello, team guau. has done on this game, it lights Bueno, it up. habrá que comprarse la banda sonora, ¿no? Bueno, Dani. It becomes Habrá something bigger que- than A just ver, a ver, a ver just qué emblema me dan, fight. que It si no, becomes an no, experience no and you cuela, hopefully get lost in it. Sí, la verdad es que sí. That sense of fun, that sense of adventure, that sense of the unknown. I want to see Yo me that compré la del translate primero. to our fans and our players. When you see your character at the end of the campaign, I really hope that you feel triumphant and proud. Qué like, guapo, wow. tío. La historia de los Jinetes del Hierro. Madre mía. bof, cómo se la han sacado, Era- tío. Cómo se la han sacado, Es vamos. increíble. Uf. Ditch. Joder. Puto Greetings, hype. Guardians. Welcome to the Dios. show and welcome to our own little corner of Gamescom. Buf, We're cómo coming se la han to you sacado, tío. live from Germany. I'm Deej from Bungie and I will be the host. Bueno, of ya this lo live conocéis, stream a in buen which hombre- we'll reveal new details about a este buen hombre. Destiny, Rise of Iron. Or, as they say around these parts,
Das Erwachen der Eisernen Lords. No voy a decirlo en alemán. Sí, lo ha dicho. A ver, voy a intentar subir un poco la calidad. Se ve un poco regular. Oye, el chaval de las gafas, ¿es el del diseñador de Crisol o es el de la izquierda? Ninguno de los dos, creo. ¿No era uno de los dos? ¿Me suenan las gafas? Sí. Yo creo que sí, que era uno de los dos. I know you want to see it again. I pick a new detail out of it every single time I watch it. A huge shout out to Jim McQuillan and the entire Fish Tank team at Bungie for putting together the perfect opening for, Nada, simplemente están diciendo que eso, que al final del vídeo, al final del directo pondrán otra vez el vídeo que este. Watch it, screenshot it, watch it again, but don't scurry off to do that just yet. Please sit tight with us right here on stream because we've got a lot more to share with you about Destiny: Rise of Iron. Including private matches. Private matches. I'll say to you what I said to Christopher Barrett and Scott Taylor at in the original reveal. On behalf of a grateful Guardian nation, I thank you. Welcome, I thank you. You're welcome. This will change everything. So I have on the hot seat this time Lars Pues sí que es Lars Bakken, sí. and Steve Cotton. Es de Crisol. If you've watched our streams in the past, you know these guys. I work at Bungie because of the action these guys created, multiplayer action in former Bungie games. I've been jumping through your hoops for almost a decade now. So let's introduce you to the people in our audience who may not have gotten acquainted with you previously. Lars, talk to them about what you do at Bungie. Sure. I'm a design lead on the Crucible, and so that means all up everything there. So maps. Básicamente, bueno, lo que está contando es quién es Lars Bakken, el que se ocupa del Crisol, diseño de mapas, armas y partidas privadas. And Steve Cotton. How you doing, Deej? Back from the reveal stream where we showed the world the Galar Wing. Yeah, exactly. It seems like Este buen hombre ya lo vimos en el anterior directo con el Galar Wing. and 4 trains since then. 5 trains. 5 trains. 4 transfers. Well, Oye, ¿pensáis que tiene algo que ver que hayan quitado la All Gen con las partidas privadas? Hombre, en parte yo creo que sí. Eisen Lords. I had it, and then I went for it again, and I screwed it up. Steve Cotton, talk to us about what you do at Bungie. So, like Lars, I've been at Bungie for a while. I've worked with Lars on multiplayer experiences that we've created for 12 years or so. But on Rise of Iron, I was the world design lead. Got to work with the level designers. Bueno, pues este buen hombre se ha dedicado durante el Rise of Iron a crear el mundo que exploraremos, el nuevo cosmódromo, las Playlands, todo lo que envuelve la ambientación de Destiny. Buen trabajo. Probably should have said that, right? Yeah, that's exactly. Yeah, I'm here to layer in all that content. It's all about the it's all about the action. It's about the places you go, the beautiful things that you see, and the nasty things. Team's there. amazing, so yeah, it's easy. Cool. All right. As we saw in the Vidoc, Destiny: Rise of Iron will have many different aspects to entertain just about any sort of Guardian. No matter what you love about Destiny the most, Rise of Iron gives you some more of that stuff. For the rest of this live reveal, we're going to be talking about the Crucible. Venga. So, give me the all up. Empiezan con el tema del Crisol, bueno, el tema principal, las partidas privadas. Sure. So we're going to have 3 new maps for everyone and 1 additional Sony exclusive map. 3 nuevos mapas para todo el mundo y un exclusivo para Play. Supremacy, which has a couple of variants. And then we're also going to have private matches. Y partidas privadas. Now we're going to be using private matches today as part of this live stream to show you how Supremacy plays out. Vale, van a hacer una partidita, ¿no? Supremacía. Supremacía, vamos, por eso han ido todos los que han ido a jugar, vamos. Claro. ¿Os imagináis que ahora dicen y a partir de después de la actualización podréis jugar ya partidas privadas? Buah, es que yo te digo una cosa, con eso van a rescatar a mucha gente, ¿eh? Van a rescatar a mucha gente del juego. How do I play Supremacy? What would you say to me? You're on the wrong fire team. No, come on. All right, I'm going to cast you in the role of the helpful person from our community that actually helps people play the game. We'll help you. I can do that. What would you say?
So Derek just talked about it on the stream, but if you take the base of Clash, which is our team deathmatch, add an objective on top of that. Bueno, están explicando básicamente... Uy, se ha parado. Me cago en la puta. Se han cogido enfrentamiento, ¿no? La base de enfrentamiento. Sí, están explicando dónde ha salido Supremacía, pero vamos, todo el mundo no sabemos dónde ha salido Supremacía. Del Call of Duty. De Activision. No es por ser malicioso, pero... El tema de que se hayan quitado la All Gen no mejorará los servidores. Hombre, en principio ahora ya no lo tendrán que compartir, pues debería ir mejor, pero ya sabes tú cómo va esto. Sí, bueno. I'm gonna relish picking up those apologies in advance, hunters. I'm gonna relish picking up those hunter crests. Por fin podremos hacer torneos decentes. Por fin. Cosmo knows what I'm talking about. All right, so you can also defend your teammate's honor. Yeah, so if once the crests drop, red means hey, go grab it, that's the enemy team. Blue bueno, means it's your teammates. Lo que están diciendo es eso, que cómo funciona baja confirmada. Si matan a un aliado tuyo, pues puedes recoger su orbe para que no lo coja el equipo contrario y anote. Y tú haces puntos al recogerlo. A ver. Vamos a ver quién está por aquí. Oh. Qué raro, no veo a nadie. Mira ahí, por ahí se ve el flequillo del Shoki. Ah, mira, si está ahí a la derecha, al final a la derecha. El antepenúltimo. Y el otro Optic Gaming también debe ser conocido. Friki. Activision Tackle Dummy number 1. We have Corey Watson, also from Bungie. And we have Activision Tackle Lo que me sorprende es que no haya ninguno ni el Triple Rec, ni el More Console, ni ninguno de estos, Si me pudiera llevar uno de los cuadros que tienen ahí puestos detrás. El de la izquierda. El de la derecha del todo, hombre. Mira el emblema. Ah, mira Optic SP. Representing the Spanish community, and we have Yoda from Zombies Factory rounding out the rosters. So, let's take a look at these handsome fire teams in orbit. And this ha hecho mención, en the Spanish community. The Spanish community. Si llega hasta... Escúchame, si llega hasta el Linares y dice... revíveme, revíveme. Hostia, qué nave, ¿no, tío? Las exclusivas de Play. Qué guapas. Qué guapa. La exclusiva de Play y la del principio del juego. Veo una azulita y al fondo... Ah, bueno, claro, esta es azul, joder. Sí, cojonudo. Mira, Game Options. Que me gusta eso. private match in the lobby, they'll see your clan tag, and if you ¿Has visto? Y podéis cambiar de equipos ahí como si nada. Qué guapo, tío. ¿Sabes lo que significa esto, no? Que el juego puede aguantar escuadras de 12 personas ya, Ahí lo dejo. Destiny 2 queda para largo, Eso también era otra cosa, A lo mejor de la Old Gen, que no podían. Escuadras de 12. The only other thing I'll call out before we launch is we can see the roster. Everyone piles into this room. They form up into two teams. They can use the L1. Mira, cada uno se ha puesto el emblema de su clase. Sí, bueno, yo creo que eso no tiene mucho más que elegir. Mira qué guapo. Esto le va a dar mucha vidilla al juego, Las partidas privadas. And the other thing we won't show on the stream is you can start a match by yourself. Creo que han dicho que puedes hacer un 11 contra 1. Mac, ya sabes, 11 contra 1, A ver si tiene huevos. Hay mucho proaso que seguro que acepta, Bueno. ¿Os habéis fijado lo que pone ahí? No clan affiliation. Hombre, parece que van a hacer algo más con los clanes, ¿no? No, claro. Guardians, if you are ready, your go for launch. So take us out.
Qué cabrones, tío, me dicen por aquí, Manconovas incoming. Dicen, Linares se hace un 1 contra 11. Linares, cómeme el huevo. Otro dice, 11 contra Everest, dice otro por aquí. Vaya tela. Qué bueno, tío. Hombre, la idea de la escuadra de 12 no es para hacer ninguna cooperativa, sino para estar dos grupos en diferentes audios. Pero la pregunta es, Mira, si, mapa nuevo. si no estáis Creo que es el exclusivo de Play, Floating Gardens. Ah, no. ¿O sí? Sí, sí. Sí que lo es. En Venus. Escucha, que digo yo que si no estás metido en un grupo de chat de la Play, podrán hablar los 12 por el chat de juego, ¿no? Bueno, no creo. Yo creo que ahora 6 y 6, No creo que todo el mundo pueda hablar ahí. Bueno, es que no caben los 12 en grupos de la Play. ¿Oh? No, por eso. Que la idea Pistola. supongo que será para que estén en grupos diferentes. Mira, arma de guerra futura. Cañón de mano nuevo. ¡Bojo del tirón! Dios. Ha muerto hasta la apuntadora ahí. Pero yo quiero saber quién está jugando, quién es el manquillo. Mira, ves la puntuación ahí ya empieza a subir. Uf, que ese cañón de mano como que no, Vaya meco se ha llevado. De impacto. Mira, este es de la secta y de la órbita muerta. Automático de la órbita muerta. Hombre, parece que la verde spamea más rápido ahora. O sea, 44 segundos. Cada minuto spamea la verde. Eso está bien, ¿eh? ¿Has visto la escopeta? O sea, ¿habéis visto el radar? Es diferente, Mirad el radar. Mira cómo se tiran ahí. Es que este modo es el que más me gustaba a mí de Call of Duty, sinceramente. Es el anticampeo por excelencia, tío. Si quieres ganar, tenías que tirar para moverte. adelante. Exacto, tenías que moverte para coger los puntos. ¿Cómo le gusta, tío, el cañón de mano, Seguro que es la tía. Mira. Toma. Mira qué valiente, Toma. Toma. Extremofil 011. Una escopeta, me parece, ¿no? So it automatically makes different parts of the map become the most concentrated at any given time. So you're constantly moving around the map. Muy. Mira, si tienen las estatuas estas que del corazón negro. El mapa. Sí. De la última misión, qué recuerdos. Vortex Journey. Molaría el mapa que interactuara un poco. Buah, eso ya. No le pida pera al olmo. Ya. No le pida pera. Mira, ¿Pero la escopeta esta? Usa la escopeta, tío. Buah, que me han quedado pegado. Yo creo que hay un par de mancos que se notan que no juegan al Destiny, No lo sé. El No sé, radar, pero este está chupando cámara. yo el radar lo veo diferente. Este será el de Activision. ¿No había uno de Activision, han dicho? El radar o mago yo creo que lo que hace es marcar también las chapas. Sí. Ni idea. Lo mismo por eso lo ves diferente. Sí, marca la No, chapa. Marca la chapa, Es como una brújula. Si te fijas, es como una brújula ahora. Tiene... No, pero es lo que dice también Dani, Te marca la chapa con un rombo. Sí. ¿Ya tienes la super? Yo lo veo prácticamente igual. Como chupa cámara, Vaya tela. Este es el de Activision, lo que tú dices. Boom. Toma. So like a nice close Hasta luego. quarters kill is nice because if you use a shotgun or if you use something like Fist of Havoc, Oh no, your pulsos. downed crest is going to be right. Oma granada, Snipers oma are gonna granada, have oma Escopeta, piña. ¿cómo se llama esta? Last they're Ditch gonna need to 001. collaborate with their teammates to do that collection work. Yeah, you can't just sit on one side of the map or down a lane, snipe away, and then expect to be super effective. If you don't have someone that is collecting those crests on your team
then you're effectively The Weight. just wasting sniper No, points. no. Oh, The Wall. Es que no lo veo bien, tío. Se ve we pixelado. can see also that Yo creo que ponía The Wall, most skilled teams in no this hago mucho variant caso. are going to hunt in packs. La pesada, ve que sacan de What was it used to pesada. say? The strength of the wolf Is the pack. is the pack. Yes. So obviously you don't want to clump up too much, otherwise you become, 2 or 3 free crests. But La if you pesada don't va a have anybody salir. working Bueno, el with you tiempo to es el collect normal. those things, Te dan un crédito point por for la making a baja kill y is 2 not por guaranteed. recoger la Ah, chapa. mira lo que You lleva don't just este. automatically get the point for making Oh, the kill. oh, Someone oh. actually has to pick up Oh. Here we the are. rest for either of those points. Creo que lo matan Correct. antes que dispare. Yes. Yes. ¡Ya están aquí! And there we go. There we go. Dice. Ay, los lobitos, los lobitos. That was close Yeah. quarters. No se mata, no se mata, ¿eh? And the storm Qué caller has sonido, something to tío. say about all that. Galahorn. The guys in my clan call that the storm chaser because as soon as you hear that, it's like run, run, run. Parecen run, partidas run, and largas, that's what he does. He chases. Bueno, es una partida privada, le puedes poner el tiempo que quieras. Ah, bueno, claro, sí. So, this is Pero sí, igualmente, mira la puntuación y mira cómo van. a lot of shotguns on this En map, a lot el of close COD, quarters creo fighting on this recordar, map. era What 75 else las do you hope partidas. will happen as you design a space No like me this? acuerdo. What's the full No government eran philosophy tampoco muy behind largas, the por eso me traffic? gustaban, vamos. Well, you hope that the 3 Pum. lanes have like different experiences down. Ojo, Grimorio y no se ve el Grimorio. Bueno, será Grimorio de matar a cazadores o alguna tontería de esas. I mean, the shotguns are definitely going to be pervasive over here on the right, more enclosed areas, but on that outer edge. Where ¿Algo it's, dicho de la longer escopeta? sight lines, I think you want Sí, pero longer distance no, fights. no lo he I mean, escuchado it's- mucho tampoco. In Supremacy, the way it plays out, I think you have somebody supporting somebody else with longer range weapons, most likely. But you hope that. Mira, Sí, hombre. te iba a decir eso, me huelo gente esperando detrás de un engrama de eso para tirarte la super. But ended up taking out that guy anyways. Seguro, de cebo. Escúchame, el del cañón de mano se está viniendo arriba, ¿eh? Lo que estaba diciendo el tío es que va a venir bien alguien que esté con la de francotirador para hacer las bajas y luego alguien con un arma de bajo rango, como una escopeta, para poder farmear las chapas. The Whale. Ah, pues era The Whale, ¿eh? No era The Whale. The Whale. And then there's a couple of different interesting spaces along that. A ver si ponen las opciones de configuración que hay. Como pongan baneo de armas ya, me saco el sombrero, ¿eh? Pero no creo que no creo que se la jueguen tanto. O por lo menos que quiten la super, ¿no? No sé, pero imagínate, yo que sé, que puedes quitar la super, la pesada, las armas exóticas, armaduras exóticas también. Yo qué sé, tonterías de esas, ¿sabes? No me quite el radar de Zopenko, por favor. Bueno, están diciendo que tengan los servidores para hacer esto gracias a Activision. Pero, ¿es que solo juega este buen hombre o qué pasa? Yo quiero ver las otras armas. Y encima pierde. Your team lost. Nice. Ahora les harán un engrama excepcional. ¿Ha usado 3 monedas o qué? No, pero a ver, no creo que haya loteo, ¿no? Ah, la han quitado. Espero que no. No, pues que era la coña, tío. Dani, te dicen que saludes a un tal Q06. Oh, hola. Brandon's backstage. Saludos para ti. Fanning the flames of a game well played. We salute you. And whether your honor was collected or not, every guardian is a hero of honor. So please don't. Ah, joder, si es el Escu. But we have more gameplay to enjoy. ¿Otra? Me va retrasado el este. Bof, qué nave, tío. Qué guapa. The user interface that you would use to set up your own private match. Me recuerda mucho a la nave del Comando G, If ¿eh? you could, Bueno, eso de mis let's take them tiempos. through the game options. We're gonna continue to Ah, mira, las A ver, opciones, mira. las opciones. Game options. the game types. Vale, We mapa. have 3 pages of game types here. You're essentially giving them ¿Cuántos access hay? Mira, to every single, nivel de luz. Mira, combat nivel de luz. scenario that you've shipped with Destiny. Yeah, we tried to be. Nivel de luz. It was important for us to bring those Qué modes bien, in, especially tío. the modes that Buah. maybe were just weekly rotators in the past, some Inferno modes. So if it's Bueno, not
pues totalmente customizables entonces las partidas. Sí, sí, están todos. Están todos. Qué bien para los torneos, tío, que la gente no pueda ponerse la espino como las cerdas, So you pick your combat scenario, then you pick your map. We've shipped a lot of Destiny maps across all the different expansions. Páginas de mapas, bueno, sí, es que son los que hay, ¿no? House of Wolves, Taken King, now Rise of Iron, so they're all in here, so we can Tantos mapas hay, tío. Flipas, ¿no? Almost 30 maps, up to 30 maps. You're gonna see maps in here you haven't seen for a while. Yep, including Skyline. Yo quiero jugar el de la luna, tío. Que si ya no se juega. El de los vehículos, ¿no? Dices tú. Pero está, lo quitaron. Mira, no, está. Mira, el Icarus es el de Play. First Light. Ah, mira, ¿ves? El de la luna. De verdad. Light level. Joder, macho. Ah, mira, y puedes cambiarle el tema. El día, noche. El día, hola, qué guapo. Y quitar los vehículos si es que hay. Qué bueno. We do have time of day as an option in the maps, and normally in matchmaking it's just a randomized choice. So sometimes Ay, tú, ¿qué le pasa ahora al directo? Me cago en la puta. Sometimes you'll get it in morning, and it was a cool option to give players because it does feel different. Rusted Lands feels different when you're playing at night. Yeah, even if you're going in there and screenshotting. ¿Cómo se lo han sacado con esto, tío? Se lo han sacado a base de bien. Hombre, ya tocaba, que lo hicieran. Uf, los de All Gen tienen que estar... Hombre, al menos ya, ahora bueno, al menos hay un motivo ahora. Es que tiene que comprender, y me fastidia mucho, porque yo tengo, mira, mi tío y tengo varios colegas que juegan en All Gen y hay que dar el salto ya. Es una putada que lo hagan en medio de un juego, pero había que dar el salto. Yeah, we had a take-home test a couple weeks ago, and someone's like, hey, why don't we play 6v6 elimination on Bastion at night with vehicles? And we did, and it was awesome. I mean, it was so crazy, but it was super fun, and so that was just a glimpse of what we think the community will be, toying around with. Well, and with their creativity, ¿puedes poner los vehículos en cualquier partida? O sea, ha dicho eliminación 6 contra 6 en un mapa con vehículos. Uf, cuidado. Claro, imagínate, o sea, eso puede ser la rehostia. O sea, no hay... No, pero no en todos, Bueno, pero está todo... No, todos, ha dicho todos, Pero en todos los modos de juego, sí. Hostia. Ha dicho eliminación es 3x3. Icarus. Este es el mapa nuevo de Play, si no me equivoco. Para practicar las bajas con la moto. Yo solo me he hecho una. Mira que puedes poner media hora de partida, ¿sabes? Deberían haber puesto tiempo infinito, ¿no, tío? Hasta el límite de puntos. Sí, bueno, son 300 puntos lo máximo, tampoco es... Score and time, and then finally, we haven't talked about light level. If you're playing with a friend of yours, como estandarte y Osiris. You want a 1v1 and you want to, you got something to prove. Vas adelantado a la pica pollo. Ay, perdón. Bueno, me espero que vosotros lo veáis y ya hablo. No, voy hablando, hombre. No te preocupes, Lapi. You can just disable that stuff. That's what we're doing right now. This is the match that we want to fight, so you can dismiss your options. Esto es lo que hacía falta, hombre. La luz. We're go for launch. Everyone ready? Hombre, te voy a decir una cosa. Esto, en el momento que se te muere el PvP, esto es lo bueno para mantener el juego, tío. Claro, sí, es lo bueno. Que si torneos... Hombre, esto es la puerta al competitivo del juego. Por fin, ¿sabes? Anonymous, lo siento, pero en PS3 la van a abandonar completamente.
molten salt up to like 100, like 1500 degrees. Bueno, pues parece que las armas y la armadura van a dejar para el final, ¿no? Y las raids. Solar energy than mercury. No, me parece que, bueno, si dicen algo más, yo creo que con eso que sería para todos los gustos, lo decían por el vídeo, ¿eh? No por... Sí, lo habrán dicho por el vídeo, El seguramente. directo yo creo que es del PvP directo, todo. Sí. Qué guapo el mapa, ¿no, tío? Dios, qué guapo. Cabrones, vais todos adelantados a mí. En Mercurio, ese Icarus. Con deslumbramientos a mansalva, ¿no? Parece ser. Claro, claro. ¿Y eso era el faro? Ese rascacielos enorme que Mira, veis sería el faro. mira que en el momento que elevas la cabeza te deslumbra, ¿eh? Ah, mira. Bof, llega y pega, macho. Qué baja. Este es el mapa que se ve en el tráiler. Ojo, granada. Uy, uy, uy. T-Bag. Seguro que... T-Bag. No tienen cojones hacerlo antes del dig. ¿Eh? ¿Un lagazo? Dicen que es un mapa muy similar a Anomalía, pero con los exteriores más abiertos. Anomalía es el de la luna. Uf, el de la luna. A mí me gusta mucho Anomalía. De hecho, siempre ha sido de mis favoritos. Bueno, es lo que dicen, que hay muchos mapas. Los mapas nuevos son muy... Son radiales, por decirlo así. Son redonditos. Bien. Si te fijas, todos son así... Sí, parece que los han sacado todos de la misma paleta. Sí, simétricos. Una zona circular. Son simétricos, son iguales... Vayas por donde vayas, pues es igual. Hombre, es bueno que te lo hagan circular porque así favorece que no uses el franco de esquina a esquina. Ya. Creo que en eso está bien, tío. Bien pensado en eso, ¿eh? Vamos, ahora coge Dig, termina el directo y dice que ya a partir del mantenimiento vamos a tener partidas privadas y yo creo que nadie va a jugar estandarte de hierro. Te lo digo yo. Creo que eso también lo sabe, pero no nos flipemos. No, ya... Calmemos. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos, que diría Squirtle. Ojo con la escopetita de la órbita muerta, ¿eh? Sí, está dando buenos. Pero es eso, lo que me extraña, tío, es que no haya ido ningún famosete, ¿eh? O sea, ninguno de los habituales. Pero Morconsol está allí, ¿eh? Ya, y sí, todos los que conozco yo. Los ingleses todos están allí. Pero si te das cuenta, se han buscado a jugadores de Call of Duty. En su mayoría. No, son de la casa, de Activision. Claro. Pero que al fin y al cabo son gente que juega a Call of Duty. Mucho más que a Destiny, vamos. Pero bueno, eso es porque están... Ya, con Activision, pero que realmente jugadores puro y duro de Destiny. Buena granada. Pero bueno, es eso. La mayoría de jugadores de PvP así famosos son americanos, por decirlo así. Y no creo que Activision vaya a pagarles a todos el viaje, ¿sabes? Sí. La pela es la pela. Se la han pagado uno español y mucho menos. Sí. Y porque está Ryanair. Porque está Ryanair. Todo por la Spanish Community. They were just activating the super and got gunned down in their prime. Pero bueno, es que es eso, son gente de Call of Duty, pero que coincide que en algún momento u otro han tocado Destiny, ¿sabes? Entonces ya... Esa escopeta, los escopeteros se están frotando las manos, ¿eh? Entre ellos yo. La nueva medalla. Aquí dicen que el API va a hacer partidas privadas él solo para que así por fin ganarlas. Qué cabrones.
which ¿Quién ha dicho eso? enhances your tracker. Que me como un huevo. Basically gives you Wolf. third eye on your primary. Ah, sí. Ya echaremos una. Ya echaremos una para que me dé tú una paliza gitana. More granularity in the pie wedges, so you have more accuracy. Okay, so give you extra information wait too, for yeah. like, Próximamente se avecina partida PSYDART Gaming contra Bastion Destiny, ¿eh? No digo nada. No digo nada. En los mejores cines. En Bastion hay un tal Josiño, ¿eh? Y un tal RANDOMGOTH. No digo nada. Uy, tengo Macrafty. Pero vosotros no tenéis Manconova. Yo sí tengo Manconova. Tenemos Omanovas. La versión mejorada de las Manconovas. Cuando coge la pelotita, ¿os habéis fijado si suma punto? Sí. ¿No? Ah, sí, suma puntos. So yeah, when they get killed, they move around. You can fire a rocket near it, a grenade. Like you'll see it move downstairs, ramps, and it's not a lot. It's ¿Estás viendo el logo de Rasputin ahí? ¿En Mercurio? Sí, claro, es que Rasputin está en todo el sistema solar. También sale ¿en qué mapa salía? En la luna también sale, coño. Sí. Pero Mercurio, claro, yo en Mercurio no había visto ninguna construcción humana. Porque nunca hemos ido a Mercurio, aparte del faro. Por eso. Nos están mostrando más cosas. Claro. ¿Ves? Mac lo dice, tío. Tenemos Omanovas. Oye, el automático de la órbita muerta también va bien, ¿eh? Parece una mini doctrina. Sí. Uf, qué granada más manca. Vamos, el diseño es exactamente igual que el de la doctrina. Sí, bueno, eso ya sabes tú que... Uy, que se suicida Oma Piña. Uy, esa es otra, tío. Todo el mundo se va a tirar a robar las chapitas. Hostia, Mago, ¿ahora visto tú? Sí, bueno, pero eso lo ha habido siempre. ¿Ahora visto tú lo de la granada, tío? Ya veo tú un lagazo bueno, ¿eh? Sí, no, es que se me ha parado 2 o 3 veces. Joder, tío. No matter the color. And then you gave us different colors for the crests so we could at least understand how the battle is progressing. Correct. Unlike those grenades where you never know if you're going to run through. Bueno, lo que están diciendo es eso, que siempre puntúas. Y que conforme veas una chapa, pues te tiras a por ella, obviamente. Ahí. There you go. You have redeemed Keep credits. Your team has won. Good games to all. Good games to all. ¿Qué se hace ahí la racha? Thanks so much to our community combatants for putting on a good show today. The first 2 private matches in the history of our community have played out, and we've got nothing else to play. We're going to save the other 2 maps. We're going to hold those in reserve. Actually, I believe our friends at a ver si enseñan armas y todo eso. A ver, tío. And they've been kind enough to hold those cards close to the vest, and they're going to kick off what I understand to be a week of Crucible coverage after this stream. So if you want to know more about Supremacy, if you want to see the other 2 maps, and behold their... Bueno, dicen que eso que... Los 2 mapas restantes los van a enseñar los de Game Informer, vamos, que tienen comprada la exclusiva y lo veremos la siguiente semana. Me parece que esto ya se está acabando. Sí. Sí. Supremacy is exclusive to Rise of Iron. Yes. It's a new mode that you're shipping with this new adventure. Yep. Bueno, So if you want to play Supremacy, resumiendo, get yourself some 3 Rise mapas of para Iron. todo el mundo, uno exclusivo para Play, o sea 4 para los de Play, Who can play in private partidas matches? privadas, Anyone that has, modo PS4, de juego Xbox One, supremacía. Destiny has access to private matches. So I got a Destiny 1 disc. I played it for a few months. Ahora ya están diciendo que si no tienes el Rise of Iron no vas a poder jugar Supremacía. Exactamente. No, no, al revés. Plug it into my PS4 or my Xbox One,
download a whole No, lo ha dicho el Ditch, que si no compras Rise of Iron no tiene supremacía. And you can enjoy private matches with all your friends. That's correct. You're probably going to ask them to turn light off though, because you're not going to have. La pregunta es, si no tienes Rise of Iron, ¿puedes jugar partidas privadas? Es lo que están diciendo. Okay, so Es que lo que ha dicho, o sea, tú si no tienes el Rise of Iron y has dejado de jugar al Destiny y vuelves, tú podrás jugar mientras seas de Play 4 y Xbox One. O sea que lo van a abrir para todo el mundo. Las privadas sí, pero el modo supremacía empezó diciendo que no, ¿eh? Bueno, supremacía no, pero las privadas sí. Obviamente no podrán jugar los mapas nuevos ni nada, pero partidas privadas podrán jugarlo. To the game that you love to play with your friends. So our friends on the Destiny player support team are going to hook you up with some answers. If you make your way to Bungie.net, there will be some support articles that are going live with a brand new blog article, essentially talking about private matches and the new game options that you can use to structure your own engagements. Some of the different clan features that are going live with Destiny Rise of Iron. Básicamente están diciendo que van a en el foro, van a explicarlo todo. Bueno, también ¿ha dicho algo de que van a meter no sé qué de los clanes? Sí, sí, ahora mismo me está saliendo a mí. Plan and manage your own Destiny tournament. We have just some guidelines, basic rules and regulations for how all that can para el tema de los torneos, dice. Community can have some good, safe interactions with each other, and that expectations are properly set there. So that's one thing to go check out after the stream. We are now going to go into quiz show mode, so that we can summarize. A ver si se enrollan y empiezan a organizar torneos esta gente. We're going to be in this studio for the rest of the week. We're going to be talking about Rise of Iron. We're going to be playing the new strike. What's the name of the new strike? Nuevo asalto. The Wretched Eye. The Wretched Eye. That is absolutely correct. Quiz. That's the first question. You nailed that. You need like a ding or something. Yep. So we're going to be on this couch. Go to Bungie.net to see the full schedule of all the international streamers that are going to come in here. Different personalities, different languages, different points of origin. It's going to be awesome. We're going to meet a lot of people who love and play this game and lead the community in their own right. Next question. Bueno, ves. Oh, está tirando mucho de comunidad este, For me or him? I think you should take this one. Just buzz in. I just buzz. Sí, es lo que, básicamente es eso, streamers famosos, todo el tema. La gente va a ir streameando. Ha dicho que en la página web estará el horario de la gente. O sea, supongo que irán por turnos especificados. Brand new raid. When does the brand new raid launch, Lars? Friday the 23rd. Bonus question. What's it called? Wrath of the Machine. There you go. You guys are on fire. It's almost as if you guys made Venga, habla de los raids. Tiebreaker. Okay, all right. Tiebreaker. Actually, there is no tiebreaker. That's the end of it. La ira de las máquinas. 23 de septiembre, señores. 3 días tendremos para prepararnos para toda la mierda. Venga. A trailer for Destiny, the collection. That's your catch-up bundle. It's all of the adventures that we have ever released in Destiny to date, including Rise of Iron, everything up to that point, Destiny, Dark Below, House of Wolves, Taken King, and Rise of Iron. Bueno, ahora están vendiendo Destiny de colección. Publicidad. Creo que este buen hombre no sabe que todos los que estamos aquí tenemos todas las expansiones. Pues sí. Y los que han dejado de jugar no están mirando esto, precisamente. Lo que estoy deseando ver es el anuncio para televisión. No creo que sea tan cachondo como el que nos pusieron con el Rey de los Poseídos, pero... No creo ni que hagan, pero bueno. Open up the digital marketplace on your new console, go to the PSN store, go to the Xbox Live Marketplace, you'll be able to buy Destiny collection at a discount. It'll detect that you have. Están hablando de las consolas de la antigua generación, que si cuando se pasen a Play 4 pues tendrán un descuento al comprarse el Destiny de Collection, por decirlo así. No sé qué precio tiene, pero si tienes el Rey de los Poseídos en Play 3 o Xbox 360,
al comprarte la versión digital del juego, pues te saldrá más barato. No me preguntes qué precio, pero bueno. En Estados Unidos, en la Store está 59,99 dólares. Pero esa es la normal. Sí, sí, Esa es normal. la colección normal. La upgrade tienes que mirar. Lo mismo te lo ponen por 30 euros, vamos, 30 dólares. Mínimo 40, yo creo, Sí. Pero te dan, si el Rise ya vale 30. pero te dan expansiones, tío, que al fin y al cabo no las vas a disfrutar, te vas a ir a lo último. Pero sí, Claro, eso o sea, es para la gente. Eso es para la Claro, gente. pero la cosa es que si tienes el Rey de los Poseídos para Play 3, ya les has pagado ese dinero. Claro. ¿Has visto? El tío tenía el Galahorn examinándolo. You can check out what Game Informer is saying about the Crucible, and it may well be that one of your favorite YouTubers was invited to our studio a couple of weeks ago to play these things for themselves. Yo, invítame a mí. Their embargo should be lifting soon, but just check it out. If you follow the right people on Twitter, you'll see a lot of links to new information. More console. I am Deej from Bungie. This has been Lars Bakken. Hello. This is still Steve Coughlin. Hello, no. Diría que fue muy More Console porque fue el que fue. Bueno, viajó a Estados Unidos hace poco. O sea que seguramente. Gracias a ti por subirnos el hype. Vamos a verlo otra vez, ¿no? Vamos a ver. Vamos a verlo. Vamos calmando. Rise of Iron has everything you'd expect from a new Destiny Thank you for expansion. watching. Ahí, otra vez el video. Me encantan los videos. Three new maps, got a new mode called Supremacy, got private matchmaking. We needed a raid. I don't think we could have shipped Rise of Iron without a brand new raid. Tons of new armor, tons of new gear. There's a story campaign with characters and cinematics, new public events, new patrols, and new secrets to uncover. Fua. ¿Habéis visto los ornamentos esos rositas, tío? Sí, Qué sí, guapada. espectacular. Y mira cómo brillan, Mira, tienen como una aureola ahí, en plan divinos. And my watch is eternal. It's this journey to understand the past, what happened to these great Esto va a haber una misión fijo, tío. Una misión de Yabu o algo de eso. Un flashback. Sí, sí, mira. Algo flashback va a haber. Es como cuenta en la historia de cómo se sacrificaron y le dejaron a él fuera. Tengo unas ganas locas. Tengo unas ganas locas. Winter Peak is very interesting because we've never had the player fighting through a social space before. You walk in there for the first time and the fire's lit and it's just casting glow up onto these 8 heroes. You've been holding their weapons for Demasiado 2 years. hype. When we can take Voy a morir. those elements of Destiny and put them all together into one coherent moment, I think is awesome. It is time to finish what I began so very long ago. Come, Guardian, help me get my Qué guapa, tío, el templo de los señores del hierro. ¿Habéis visto que son 7? Sí, creo que No, son 8. 8 era. 8 estatuas. No, pero tengo ya contadas. No, pero salían 7 en la imagen. Sí, We know the devils have been digging into the Cosmodrome for years. They've been looking for Yo no sé vosotros, pero se nota que ha subido un poquito el nivel gráfico, Nah, en la cinemática sí que se nota un poco, pero yo creo que en el juego en general no. They've started mutating their bodies, turning themselves into giant monsters, transforming the landscape, even of the Cosmodrome, into this horrible, burning fortress world. Hell's loose in old Russia. Every second we stand here, Siva's influence Qué spreads and guapada, the por devil Dios. splicers grow more powerful. Keep fighting, Guardian. Keep fighting, After Guardian, the tío. campaign finishes, you have patrols that really tell the story of this continued infestation in the land. And we have a new strike that shows just what the Fallen are doing with the Siva. It's this spooky place called the Wretched Eye. There's this really neat boss encounter. A fallen captain has plucked an eye out of an ogre, affixed it to his weapon, and he's using spooky that to place sort of of tase you eye. out of your rat hole while this blind ogre just walks around trying to crush you. Ah, míralo. O sea, ha extraído el ojo del ogro para utilizarlo en el arma. Qué fuerte, tío. Sí, sí. Ya, ideas infinitas, We very consciously set out to create Ya me han jodido la teoría, tío. Está ahí la nave. Cago en la puta. claustrophobia space inside the wall. And then
Saltitos para todos. You get this vista from the Cosmodrome, it's lit on fire, and there's this death Zamboni who's just trying to crush your bones to dust. Ay, ay, ¿cómo se va a caer la gente? Yo es con lo que mejor me lo suelo pasar de la raid, cuando hay que pegar saltitos y mierdas de esas. Sí. Fíjate, que el bicharraco ese irá arrasando y tú te tendrás que esconder debajo de él, tío. Y encima tira rayos, vamos, que no te puedes quedar debajo mucho rato. Qué guapo el titán, tío. Y eso, tío. El cambio de escenario es brutal, Sí. Almost Thunderdome, Mad Max kind of feel where you jump into the ring and the walls get closed off and then it's just fallen start pouring out. Here they come. La Monte Carlo en amarillo. Flaming axe and you just start beating the crap out of guys. ¿Ha dicho Mad Max? ¿Habéis visto, no? La munición de la espada no va por tiempo. Sí. Honor the Iron Lords was putting different talents on the artifacts. The artifacts are these relics of the fallen Iron Lords. So you'll quest to earn one of those, and then your last step of that is taking that artifact to the statue of the fallen Iron Lord, fully empowering that for you to use as a player. Qué guapada, tío, los artefactos. Me encanta la idea esta, Memory of Galleon. Por fin le dan un toque a los artefactos para que sean útiles. Es que era como un objeto de clase, no tenía nada. Es que la hacía falta, tío. Antes eran, pues eso, para subir el intelecto y poco más. Me gusta lo de cambiarle de color las armas, tío. Mira, uff, ¿has visto el casco del titán? Hey. Hola. Hola, hola. Es que no sé qué casco dice. Es de que el cazador, tío. Me pone mucho. Me Uf, pone la mucho el armadura del cazador, cazador, tío. Qué buena. Pues qué quieres que te diga, la armadura de Siva no me desagrada, Mira aquí. Nah, déjate. Yo es que voy a llevar esa... La de los señores del hierro, clarísimamente. Es que es así. Mira qué guapada, los ornamentos, tío. Mira el halcón de luna, tío, en negro. Uf. Y el Sleeper Simulant. Esto... Que hemos quedado que la armadura de los señores de hierro esta que enseñaban... Vamos, había una que se conseguía por una especie de cuadernillo. Y la otra de estandarte. Se podrá conseguir con los tres personajes, ¿no? No tendrás... Claro. No sé, no te van a hacer la fulla de ponerte elegir uno, ¿sabes? Y ¿Cómo te van a hacer eso? tener que comprar con los otros. No, Close Combat no. Qué guapo. Toma. One thing we're really excited about in Rise of Iron is the introduction of private matches. Can't wait to see what people are going to do. They're going to go fire up whatever match they want, play with their friends, host tournaments, have fun arcade games. They don't have to worry about our matchmaking stuff. They can do it all themselves. 1 versus 1. Ahora podríamos hacer 1 versus 1. Mira, ¿sin camisa? Molaría el modo espectador, Yo tendría que poner el modo espectador ese día, tío. Ya que lo hace, que lo hagan bien. Menos mal que van a quitar ya la banda sonora del Taken King, tío, que no me gusta nada en el menú. A mí hay 4 temas que me gustan. Pero esta tiene más pinta de épica, tío. Sí, esta tiene... Eso que suena para mí que es la intro, ¿Cuál suena de fondo? La del Rey de los Poseídos, supongo que por la temática y por todo lo que conllevaba, era mucho más oscura toda la esta. Mucho más... Lo del Oryx, que no me molaba mucho, la verdad. Mira, son 7. Sí que es verdad que solo salen 7,
Pero hay uno que está en otra sala. En el otro trailer sale que hay uno que está aparte. Bueno, thanks for watching. Chin, chin, chin. Tin, 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 tin. Bueno, yo creo que el nivel de hype que teníamos ya se ha multiplicado por, yo qué sé, por un millón, infinito. Voy a volver a ponerlo. La verdad es que a ver quién se pone a jugar No Man's Sky. Madre mía. Quiero reventar ya los demonios. Ay. Se la han vuelto a sacar, tío. Pero esto a mí me gusta muchísimo, muchísimo más que el... Muchísimo más que de Taken King, tío. Muchísimo más. La temática, sobre todo la temática, tío. Que vaya yo esperaba, la temática es 1000 veces mejor. Yo odio la temática de la colmena porque es demasiado huesos y tal. A mí no me gusta y me encanta que hayan hecho esto. Lo que pasa es que me parece lo que comenta mucha gente, que lo mismo es como sacarte de la manga una historia para no avanzar en lo que realmente importa, ¿no? Que, vamos, lo que todos queremos ver, que es lo que van a sacar en el Destiny 2 probablemente. Claro. Avanzar con una invasión cabal o avanzar con la historia de Osiris. Pero tú fíjate que también nos toca la fibra, porque en el fondo todo el mundo queremos tener que haya flashbacks basados en el Grimorio. Yo soy el primero. Sí, claro. Por supuesto, sí, por eso te digo que la idea está muy bien, pero para los que esperábamos algo más, pues lo que se venía comentando antes de que oficializaran esto, que iba a ser algo más cabal, más tal. Cuando sacaron los Señores de Hierro, que ahora estoy con todo el hype, pero de primeras yo pensaba que iba a ser un poco más... Ya han puesto el tráiler en Era como salir... Era como salir un poco por la calle del medio, ¿sabes? Dicho esto, hype a tope. O sea, grande. Bueno, pues nada, vamos a ir cortando ya por aquí. Muchas gracias a Omago y a Dani por echarme el capotazo con el inglés. La verdad que me entero de algo, pero hay cosas que se me van, la verdad. Y nada, y gracias a todos los que están aquí en el directo. Y nada, ya partiendo todo el mundo la cara dentro de un rato en el estandarte. Bueno, eso sí, activan los servidores. Eso, exactamente. Exacto. Pues nada, gente, muchas gracias a todos. Un saludito, like y compartir. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Ay.